La diferencia para hacer un truco como un experto o un novato puede ser solamente un tip. Soy Oscar Lagos con más de 10 años de experiencia en skateboarding y voy a compartir contigo secretos para que patines como un profesional. Bienvenido a mis clases solo por eluniversoextremo.com. Un saludo a todos mis estudiantes de las clases con Oscar Lagos. Hoy vamos a aprender a qué tipo de tabla escoger y los tips necesarios para tomar una buena decisión a la hora de elegir nuestra patineta. Lo importante y que debemos tener en cuenta es la medida y la marca que vamos a seleccionar. En cuanto a la medida, el largo generalmente no es muy significativo, ya que eso depende un poco del fabricante y pues generalmente las tablas de skate son estándar y proporcionales al ancho. Entonces nosotros nos vamos a preocupar es por el ancho de la patineta. Este viene en pulgadas y va generalmente desde 7.5 hasta 8.5. Hay otras medidas, pero ya son mucho más escasas de conseguir. La medida yo no recomiendo usar más de 8 y ya ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Resulta que para cualquier truco que necesitamos hacer vamos a necesitar 2 movimientos en cada pie y del éxito del truco y de la dificultad va a depender la sincronización que tengamos. El pie se va a desplazar y no solo se va a desplazar, sino el tobillo va a generar un movimiento. Entonces, entre más ancha sea la tabla, pues mayor fuerza se va a tener que hacer y por ende va a ser más difícil hacer los trucos. Existe un mito en las calles que mucha gente ha dicho que de pronto volar es más fácil con una tabla ancha y que montar con una tabla ancha es mucho más fácil, y esto no es del todo cierto. En lo personal, yo he probado prácticamente todas las medidas de tabla y prácticamente los mejores trucos que he hecho en vuelos más grandes, en gaps grandes, han sido con tabla 7.5. Soy skater y desarrollé para ti tenis profesionales que entienden a los skaters. Realmente piensen lo siguiente: entre más ancha sea la tabla, pues más área y más posibilidad de falla van a tener a la hora que caigan el truco. Cuando tienen una tabla angosta o que sea justo a su medida, pues apenas hagan el truco y sepan que ya lo tienen, pues va a ser menos la probabilidad de falla. Entre más ancha, pues va a ser mucho más difícil, como hablábamos en el movimiento, y para volar no se va a presentar ningún problema. Actualmente yo estoy utilizando tablas 7.75 y muchos de los personajes que admiro de marcas internacionales patinan tablas 7.6, 7.75. Obviamente hay unos que usan tablas más anchas, pero pues obviamente esto también depende de la estatura y obviamente ya la costumbre. Pero lo que sí es verdad es que va a ser mucho más difícil aprender con una tabla mucho más ancha, y sin hablar de la altura. Soy skater y te entiendo, y para que no pagues más, yo te patrocino el envío a cualquier parte de Colombia. Entre más ancha la tabla, como necesitamos más fuerza, obviamente no solo en el movimiento sino en el desplazamiento, pues va a ser mucho más difícil elevar la tabla. Simplemente pruébenlo. Si tienen un amigo que tiene una tabla angosta, intenten hacer el mismo truco que ya tienen con la tabla y luego con su tabla ancha, si es que la tienen ancha, y se van a dar cuenta que el truco les va a salir mucho más bajito. Entonces, para hacer trucos cada vez más complejos que ya requieran de vueltas, pues va a ser mucho más difícil. Ya para montar otro estilo, como por ejemplo el vertical o el bowls, que ya tienen altura superior a los 3 metros, pues sí es mucho más fácil usar una tabla ancha, ya que se presta mayor facilidad y obviamente al despegarse, pues la gravedad va a funcionar de una manera muy diferente. Allí sí se utilizan este tipo de tablas superiores a 8, que incluso pueden llegar hasta el 8.5. Entonces no recomiendo usar una tabla superior a 8 si no se mide más de 180 centímetros, que ya es una altura, por lo menos en mi país, un poco ya considerable.